pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? A ver, léalo conmigo, por favor, para que no se escuche así triste solo mi voz. ¿Qué dice el versículo 7? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado dones extraordinarios. ¿Cómo les vamos a llamar? Dile a tu vecino que Dios te bendiga mucho. Dile, vamos a hablar de los dones extraordinarios. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Pastor, ¿por qué le puso ese nombre de dones extraordinarios? Bueno, qué bueno que tiene esa duda. Hermanos, yo no sé si usted ya ha escuchado esto que le voy a decir, pero para mí no es malo recordarlos. Los apóstoles decían, Pedro, uno de ellos, decía, para mí no es molesto decirles las mismas cosas, decía él. Y para vosotros es que decía, seguro. O sea que mientras más repetimos algo, mientras más hablamos algo, las cosas se nos quedan y nuestros fundamentos se van amacizando, se van fortaleciendo, creo que es la palabra correcta. Y quiero recordarte que los dones espirituales obviamente son dados por el Espíritu Santo. No son dados por una persona, no son las habilidades naturales que tenemos, son regalos del Espíritu de Dios. Pero en esos dones hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, ya lo hemos visto, de conocimiento, hay fe, lo cual hablamos el domingo pasado, que a veces la fe creemos que es la fe común que tenemos. No, hay un don de fe. Hay personas que se les es desarrollada una fe para hacer cosas increíbles, cosas que aunque uno pueda decir yo también tengo fe, el don que él tiene es superior al don de nosotros tenemos comúnmente fe. Ahora, no se enoje con alguien porque esos dones Dios los da, Dios los regala, aún sin merecerlo, Él sabe lo que hace, pero hay que aplicarlos. Ahora, pero también tenemos que hablar de algunos dones que son fuera de lo normal y los cuales en algún momento a muchos les mueve el tapete. Mire, el ser humano es alguien que está buscando lo extraordinario. ¿Sabe por qué la gente va y consulta a los brujos? ¿Sabes por qué la gente va y consulta a los mediums? ¿Sabes por qué la gente llega de repente a un recinto espiritual y dice quiero que hablar con mamá, quiero hablar con papá, quiero hablar con no sé quién? Y esos rituales son reales. Yo sé que usted no me está viendo así como preocupado, como de algo que no sabe de lo que estoy hablando, porque sabe de lo que le estoy hablando. No sé si alguien de los que está acá, incluso antes de conocer de Dios, esa sería mi mayor anhelo, presenció, fue, visitó. Incluso hay gente que me dijo una ocasión, yo era amante de ir a esos lugares, pastor. No podía vivir sin ir a consultar y hacer cosas incorrectas. Y eso trae ataduras. Ahora, ¿por qué tengo que ver con esta relación? Porque muchas veces buscamos que alguien nos diga lo que va a pasar en nuestra vida. A veces buscamos que alguien sane de una manera no normal, sino que vamos a consultar a un brujo porque nos dijeron, porque tiene el don fulano de tal, ¿verdad? Y llegamos ante esa persona o llegan ante las personas y a veces decimos, es que ese brujo ha de ser bueno porque tiene la Biblia y al lado de su escritorio, de esa mesa, ¿verdad? Endiablada, ahí tiene algo. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano, repito, por naturaleza es alguien que le gusta o disfruta o anhela, o más que disfrutar, gustar o anhelar, necesita de esas cosas que Dios ha dado. Miren lo que estamos leyendo. El versículo número 9 dice, a otros les ha dado fe, el don de fe, que no es lo mismo, repito, que la fe común que existe. Y luego dice, a otros dones de sanidades. ¿Acaso eso no es un don extraordinario? Claro que sí.
Luego dice dones de sanidades por el mismo espíritu. A otro dice el hacer milagros, una intervención en el tiempo, un milagro. A otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, que es cuando usted se da cuenta que algo no está bien en la vida de alguien, o se da cuenta que eso que va a hacer no es de parte de Dios y tiene un discernimiento espiritual. A esos vamos a llamarle dones extraordinarios. ¿Por qué? Porque a veces en la palabra de sabiduría o en la palabra de ciencia, ejemplo, mire lo que le voy a decir. Puede ser que yo venga y haga pensar que tengo el don de sabiduría y el don de ciencia o de conocimiento, y supe lo que alguien está pasando, porque alguien me lo dijo, porque como soy el pastor, alguien preocupado llegó un día a la casa y me dijo: fíjese, pastor, que fulano de tal acá y allá, ¿no? Y de repente yo vengo y le digo: hermano, aquí hay alguien que está pasando este problema. Claro, a mí ya me lo dijeron, yo ya sé de quién estoy hablando. Y la persona va a decir: wow, tiene palabra de sabiduría el pastor. Tiene palabra de Dios, se lo reveló. No, me lo reveló la hermana que me lo fue a decir. Me lo reveló el hermano que me lo voy a decir. Entonces quiero decir que esos dones hasta cierto punto pueden ser imitados. Por eso usted, mi hermano, no se vaya con la finta. Dile a tu vecino: tiene que estar pila. Las antenitas de, ¿cómo se llamaban esas? Hay que estar bien pilas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver también con el testimonio de la persona que te está dando esa palabra. A veces creemos todo lo que nos dice Juan y Pedro porque nos están diciendo algo certero, pero no sabemos que eso que nos dicen es porque alguien se los dijo. Entonces no te vayas con la finta. Ese tema se debió haber llamado así: no te vayas con la finta. Dile a tu vecino: no te vayas con la finta de que ay, que por allá. No, por sus frutos, que dice, la gente lo conocemos por sus. Vamos, dígalo fuerte, no lo diga así como con pena. A la gente se le conoce por sus, no por sus dones. Dios nos dice por sus dones, que como canta, qué bárbaro, me sorprende, ¿verdad? Dios va a decirme: canta mejor que este ángel que está aquí al lado conmigo, aquí en el cielo. No dice la Biblia por sus dones los vas a conocer, dice por sus frutos, por su manera de vivir, por su manera de actuar, por su manera de hacer las cosas o de resolverlas en el último de los casos. Por esos frutos nos vamos a dar a conocer. Entonces, poniendo esta base que para mí es importante, quiero decirle que Dios ha dotado a personas, ha llenado a personas que a través de su Espíritu Santo puedan hacer, repito, sanidades. Por eso es que hay pastores, hay líderes, hay ministerios que viajan por muchas partes del mundo y que vienen porque hay personas que traen ese don, porque vienen cargados de esa unción. Pero yo no digo que Dios no pueda usar una reunión, un grupo de amistad, un culto normal, como lo llamamos, donde Dios pueda traer esa unción y esa gracia. En la casa del Rey Jesús pueden haber milagros y van a haber milagros en el nombre del Señor. Ahora, no porque yo diga yo debo de tener todos los dones, no, porque Él hace como Él quiere. Lo único que Él anhela es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y si hay alguien enfermo, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Orar. Tú no sabes si en tu vida está el don de sanidad. Tú no sabes si puedes tener la gracia para orar y decirle a Dios: Señor, tengo este problema financiero, y hacer un milagro. O darle una palabra a alguien y que eso suene como un milagro en el ambiente espiritual. No te olvides. ¿Cómo es que uno desarrolla los dones? ¿O cómo es que uno habilita los dones? Poniéndolos en práctica. Muchos de los que estamos acá podemos tener dones espirituales. ¿Y sabe por qué no los sabemos? Porque no los habilitamos, porque no los activamos. Hay gente que a veces puede decir: es que yo no sé hablar en público. ¿Y cuántas veces lo ha hecho? Ninguna. Entonces nunca vas a saber si tal vez tienes esa habilidad de compartir, de hacer algo. Y por eso hoy lo que quiero hablarte es que estos dones son dones que mucha gente sigue. No está mal, obviamente no tendría por qué. Si un evangelista, si un pastor, si alguien viene y tiene esa gracia, no está mal. El problema no es que él lo tenga. El problema es la idolatría que muchas veces forma la gente, y gente que se pelea. No, es que yo voy a ver a fulano y hasta ponen como cuando se peleaban algunos, ¿verdad? En la Biblia, de que si quién era mejor, si Pablo y Apolos, y a veces tenemos nuestros preferidos según nosotros, ¿no?
Pero hay gente que aquí de repente, no, que fulano de tal, ese sí tiene el don. No, el otro, no, yo estoy con... Hermano, el problema no es que existan los dones. El problema es que muchas veces nosotros andamos buscando los dones y no al Señor, que es el que da los dones a través de su Espíritu. Si alguien viene y tiene ese don, bendito sea el Señor, porque el que lo tiene es porque Dios lo ha dado y es para provecho del pueblo del Señor. Pero es importante que eso no signifique que nosotros tenemos que desubicarnos y ya prácticamente andarlo en hombros. No, tranquilos, esos dones son extraordinarios, pero no nos confundamos. Entonces acuérdate, existen dones de sanidades, dones para hacer milagros. Dice a otro espíritu, al otro el hacer milagros. Estoy leyendo el versículo 10, a otro profecía. ¿Qué tal cuando a veces Dios suelta o da una palabra de profecía? Creo que decirte lo que significa el don de sanidad no es tan difícil, ¿verdad? Usted sabe, es cuando Dios hace que una persona fluya en que cuando ora por alguien sane. ¿Existe eso, pastor? Claro que existe. He sido testigo de cómo hay hombres de Dios que han orado y tienen ese don y Dios los sana. Lo he visto con estos ojos, que un día se van a comer los gusanos, dicen por ahí, ¿verdad? Hemos visto milagros, como dicen acá, que no es lo mismo don de sanidad que milagros. Milagros en todo sentido. Todo lo que se aprecie como un milagro en tu vida o en la vida del ser humano pueden existir también. Hay gente que ora y suceden milagros que no solamente son las sanidades. Hay muchas cosas más envueltas en el término milagros. También profecía. Ahora, ¿qué es la profecía? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Hay ocasiones que Dios puede usar la vida de alguien para que te dé una palabra profética sobre lo que viene sobre tu vida. Pero escúcheme, el que Dios vaya a hacer algo en tu vida no significa que porque me va a hacer un ejemplo, te va a decir Dios un día, y Dios tiene para ti una empresa. Es un ejemplo, hermano. Tómalo a loco si quieres el ejemplo, pero míralo como tal, como un ejemplo. Dios va a usar tu vida, no porque Dios te haya dado una profecía, es que Él está obligado a hacer eso y si tú no lo buscas. Porque hay gente que después de recibir una palabra dice, es que Dios me va a bendecir porque me va a hacer un hombre de negocios. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Ay, Dios cuando quiera va a levantarme y va a usarme y va a poner los contactos y voy a poner una empresa y voy a tener otras y porque ya me dijeron que voy a ser un hombre de negocios. Sí, pero si ya Dios te dio esa palabra que verdaderamente es de Él, porque lo percibiste, porque ese hombre tiene un don, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, creerla y empezarla a vivir. Una ocasión ha aprendido un hombre de Dios esto: cuando recibas una palabra y te diga Dios, vas a ser profeta, vas a ser evangelista, vas a ser pastor, y es una palabra profética, no en ese momento que te lo están dando. Un ejemplo: vino un pastor hoy jueves y te dijo, va, aquí veo a fulano de tal como el próximo predicador de la iglesia, como el próximo pastor. No ese día te vayas con tus hermanitos, ¿verdad? Tu familia, hey, vamos a hacer una iglesia, le vamos a hacer la conta al pastor Héctor acá, encontré una casa acá, vámonos para allá. No, significa que Dios te va a hacer, pero que tienes que estudiar, tienes que prepararte. Es el momento de prepararte, porque Dios va a usar mi vida. Estás preparando la tierra para cuando ese momento llegue, para cuando Dios te ubique, para cuando Dios te indique lo que tienes que hacer, estés listo. No es exactamente en ese momento. Por eso la palabra profética, escúcheme bien, es un don sobrenatural, extraordinario, que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Dile a tu vecino, Dios conoce tu futuro. Dile, Dios conoce tu futuro. Vamos, pero dígaselo, Dios conoce tu. Es más, mira, no solamente conoce su futuro, conoce su pasado, conoce su presente, pero estamos hablando de la voz profética. Conoce el futuro. El futuro tuyo, Dios lo conoce. Y Dios sabe que te va a ir bien y que te va a bendecir. ¿Sabes qué tienes que hacer? Echémosle ganas. Sí, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Y qué estás haciendo? No, que no me bendiga, que Él me ayude. Es más, he escuchado a personas decir, no de esta iglesia, de otra. No, de esta, ¿de cuál más? ¿Verdad? La única que pastoreo. Que dice, si Dios me quisiera quitar, te voy a poner un ejemplo, lo metiche ya me lo hubiera quitado. Él lo tiene que hacer.
Si Dios me quisiera quitar lo chismosa, ya me lo hubiera quitado, porque Él tiene el poder para hacerlo. Si Dios me quisiera quitar lo malo, ya lo hubiera hecho. No, Señor, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Si Dios quisiera que ya no fuera yo tan salido y me metiera tanto en problemas, ya lo hubiera hecho. No, Señor. Dios nos revela a nosotros lo que Él quiere hacer. Y yo creo que hay gente que ya te lo ha dicho, no como palabra profética, porque verdaderamente te conoce y te ha dicho: hey, cambia esa vida que llevas, para que Dios no es ni profeta el cliente, pero te lo ha dicho: cambia, pórtate bien, que nada te cuesta, mijo. ¿Qué querés en la vida? Hay gente que le han hablado así, pero ¿sabe qué? Y mire, perdóneme que se lo diga tan delicada y claramente, pero como está montado en su burro, dijera aquel, de la soberbia o del orgullo, no hay quien lo pare. Y desafortunadamente esas personas, una vez que está en ese burro, se vuelve un caballo, ¿verdad? Ese burro, y le pega un relinchido y lo tira, y ahí es donde las cosas nos damos cuenta y decimos: ¿y ahora? ¿Y ahora pues está todo raspado? ¿Y ahora qué sobate? Pues échale ganas. Si querés otra y me avisas. Bueno, no a mí, dice Dios, ¿verdad? Porque así pasa. ¿Qué le dices a un hijo? Y te vas a caer. ¿Es profeta la mamá? No es profeta, pero sabe que está viendo el peligro. Te das cuenta, los niños de repente, bueno, todos fuimos así, vamos caminando y de repente: suéltame, mamá, suéltame. ¿Sabe dónde va? En las orillitas. Mamá, mamá, en esas jardineras, ¿verdad? ¿Y qué le decimos? Sin ser profetas: te vas a caer. Bájate de ahí, hijo, te vas a caer. No, no, no me caigo, mamá. Mira, mira, con un pie, mamá. Se ha pegado un santo ranazo que queda sin diente, mamita, papito, dice mamá. ¿No te dije que te ibas a caer, mamá? Mire, algunos me están viendo feo, ya vamos a acabar con los dones ahorita, pero estoy hablando de que los dones son extraordinarios. Así como usted conoce lo que puede pasar con su hijo, con su familia, así Dios conoce lo que nos puede pasar a nosotros. Y por eso cuando venimos a la iglesia pareciera ser que nos recalca las cosas que más nos molestan. ¿Y sabes por qué? Porque Él, como buen padre que es, quiere que a nosotros nos vaya bien. En Jeremías capítulo 29, si no estoy mal, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Pensamientos de qué dice? De bien, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Mire el versículo: porque yo sé, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, perdón, y no de mal, para darles, ¿qué dice? El fin que espera. Mire, todos los que estamos acá, ¿sabe cuál es el fin que esperamos? Un fin bueno, familias bendecidas. Porque no creo que estemos viniendo a la iglesia por deporte. Estamos viniendo a la iglesia porque lo necesitamos. Y aquel que diga que no lo necesita puede ser un caso muy extremo. Pero aún con toda nuestra rebeldía que podamos mostrar, hay gente que sabe que Dios es el único que nos puede ayudar. Si tú lo sabes, entonces debes de reconocer que Dios anhela cosas buenas y desea cosas buenas y tiene pensamientos buenos y tiene cosas buenas para ti. La pregunta es: ¿tú anhelas esas cosas buenas? Te lo voy a preguntar. Dios tiene cosas buenas para la casa del Rey Jesús. Dios tiene pensamientos de paz para la casa del Rey Jesús. Dios tiene archibendiciones para la casa del Rey Jesús. ¿Anhelan esas bendiciones? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, tomar en cuenta que las palabras que recibimos de parte de Dios son proféticas. Dice que no hay una palabra profética más segura a la que podamos estar atentos. ¿Sabe cuál es la palabra profética más segura? ¿Sabe cuál es la palabra profética más segura? Esta palabra. Porque el profeta fulano de tal, hermano, el que tú me digas que existe, porque hay profetas, se puede equivocar. Es más, en la Biblia, mire, yo no estoy con esto denigrando el don profético, la profecía. Pero aún los profetas se pueden equivocar. Un hombre llamado Samuel, que dice la palabra de Dios que lo que él decía no caía a tierra, sino que producía algo especial, se equivocó. Cuando vio a David, ¿se acuerda? O cuando, mejor dicho, fue a la casa de Isaí para buscar al próximo rey, porque ya Saúl había fallado. La Biblia dice que Samuel estaba llorando y lloraba y decía: Dios, ¿cómo es posible que este ingrato Saúl ande rebelde? Y mira qué tremendo. Y Dios le dice: no estés llorando, chamito, tranquilo, Samuel.
levántate, vas a ir mañana y vas a ir para acá, lleva una redoma, un cuerno de aceite, lo que usted sabe de historia. Y cuando llega a la casa de Isaí de Belén, lo primero que encuentra es uno de los hermanos de David. David ni tomado en cuenta estaba. Entonces él dijo para sí, este es, no, su facha, su porte, su tipo, como me lo ¿cómo está? Como lo ¿qué? Eso, bien que sabe, ¿verdad? Como me lo recetó el doctor, bien que sabe usted, ¿verdad? Ya es que yo soy profeta, pastor, ya sabía lo que iba usted a decir. Como me lo recetó el doctor. Y lo mismo dijo este hombre, bueno, este es el que recetó el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. ¿Y sabes qué dijo Dios? No es. Y le dijo una palabra, ¿por qué miras a su parecer? ¿Por qué miras su facha? ¿Por qué miras su forma? No es él. Tú miras lo de afuera, yo veo lo de adentro. Imagínate. El profeta llamado Samuel también se resbaló. Ahora, ¿y por qué pasa eso de equivocarse? ¿Para qué pasa en la Biblia, por ejemplo, reyes que se equivocaron, profetas que se equivocaron, sacerdotes que no dieron la talla, a pesar que Dios los había puesto ahí? ¿Sabe por qué están ahí? Para que reconozcamos que el único que no falla, que no miente, el único que necesitamos recibir su bendición es el Dios Todopoderoso, y para que no nos enfoquemos en los dones que la gente tiene. Mire, mi trabajo no es hablar mal de nadie. Mi trabajo es predicar la palabra. Mi trabajo es orar, es buscar la guianza divina a través de la palabra para dar un alimento fresco a la iglesia. Sin embargo, tengo que decirte que hay personas que buscan y viven buscando profecía, palabra profética. ¿Dónde hay? ¿Quién es el profeta? Por eso la Biblia dice que la palabra profética más seguro es la escritura, es la palabra de Dios. Aquí está lo que Dios decía a través de sus santos profetas. ¿Qué digo lo que Dios decía a través de sus santos profetas? Lo que Dios dice a través de su espíritu está plasmado en la palabra. Entonces no le busquemos, tomemos en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Entonces no te olvides, ¿existe el don de profecía? Existe. ¿Son dones extraordinarios? Claro que sí. ¿Cuáles son los dones extraordinarios? Repito, el de sanidades. Porque cuando tú ves a una persona que estaba enferma a ser sanada, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Cómo es que fue ese suceso? Estábamos en Pesquería La Gloria, no recuerdo el año. Vino un hombre llamado Héctor de la Cruz, que está actualmente en la presencia del Señor. Murió hace varios años más, hace varios años ya. Y fuimos a ese evento. Es un hermano, era un hermano puertorriqueño que radicaba en Estados Unidos, un hombre de Dios. No sé quiénes recordarán de este hombre. Y vino, creo que era de las primeras veces que venía a México, o a Chiapas, que digo a México, a Tuxtla. Y fuimos, y yo recuerdo que dentro de los eventos ya estábamos pastoreando. Dentro de lo que se hizo, nosotros estábamos como en esas vallas para cuidar, no que los enfermos o que la gente no se acercara, pero eran miles de personas que se acercaban. Y recuerdo que había un niño por el cual pedían que orara en la plataforma. Imagínense que yo soy el evangelista y estamos acá, y hay un niño que lo estaban levantando como para que orara. Este niño no iban a orar por él, pero lo vio y le dijo, a ver, súbame ese niño. Y lo subió, y recuerdo que el brazo de ese niño estaba chueco. Si ponía el brazo así, el codo quedaba de este lado. Está literalmente, la mano estaba así. Y decían que la mamá no era conversa, había llegado no sé a qué hacer por ahí y había quedado en la campaña, como cuando alguien va a pasear a algún lugar y se queda ahí. La señora estaba viendo lo que estaba pasando. Entonces, cuando este hombre oró, yo recuerdo que toda la gente estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba ya pastoreando, los primeros años pastoreando, y recuerdo que este hermano Héctor de la Cruz decía, vamos a orar, ¿cuántos creen que va a hacer un milagro? Y yo, amén. Pues yo creo que Dios puede hacer milagro, pero no sé en qué momento lo vaya a hacer. Y sorprendentemente este hombre dijo, no cierren los ojos, dice, porque cuando Dios va a hacer un milagro, lo va a hacer con los ojos cerrados, con los ojos abiertos o como sea, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo dije amén, pero ya estaba yo más nervioso que el evangelista. No me juzgue, por favor, así fue y te lo tengo que decir de esa manera. Y recuerdo que este hombre decía, a la cuenta de 3 vamos a decir gloria a Dios. Y cuando digamos gloria a Dios, el brazo de este niño o este adolescente se va a enderezar. Todo el mundo gritaba, todo el mundo estaba amén con la expectativa. Y así como fue,
Contaban hasta tres. 1, 2, 3. Y la gente gritó, gloria a Dios. El hombre empezó a tocar su brazo y decía, ahí viene. Esas eran las palabras que decía, ahí viene, ahí viene. Y el brazo, imagínate que desde este lado se le empezó a mover. Y a vista de todos los que estábamos ahí, el codo se enderezó, dio vuelta y su brazo quedó derecho. ¿Puedes imaginarte lo que estaba pasando en ese momento? La gente brincaba, la gente alababa, y yo estaba más emocionado que otra cosa. ¿Por qué? Porque estábamos viendo ver en ese momento, ante los ojos de miles de personas, cosas extraordinarias. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios extraordinario que hace cosas maravillosas, y de lo cual mucha gente dice, no, pues yo lo voy a buscar. Y si no viene de parte de Dios, voy a ir a ver a no sé quién o yo no sé cuál, que me pega una rameada. Dice que también este no cura con la Biblia, se cura con el huevo, pasa qué, pasa albahaca. Y eso es lo que la gente dice, eso es lo que la gente hace, eso es lo que la gente busca. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo busca de esa manera? Porque no tiene tiempo de acercarse a Dios. Basta más, es mejor ir a una comunidad, un pueblo, un rancho, no sé dónde, y ahí van a ir a visitar a doña, no sé cómo se llama. Sí, no sea que diga yo un nombre y así se llame usted y no, ni lo mande Dios, ¿verdad? Entonces es importante saber que esos dones de sanidad son reales. El Dios que tenemos hasta hoy tiene la capacidad de sanar, ¿sí o no? También puede hacer milagros. Luego dice profecía. Claro, hay un don profético cuando Dios dice algo. Milagros extraordinarios que la gente de repente cuando los escucha, repito, o los ve, queda impresionado. Pero estos dones no son para impresionar. El versículo 7 que leímos dice cada uno, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Para provecho, para bendición. Y luego después dice discernimiento de espíritus. Para profecía, discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu es cuando alguien puede discernir, cuando puede darse cuenta, cuando puede analizar. Discernir no es más que entender qué cosa viene de Dios y qué no viene de Dios. Y sabe que ese espíritu deberíamos de tenerlo como iglesia en los líderes, de saber cuando algo es de parte de Dios o cuando algo no es de parte de Dios. Porque a veces nos vamos, hermano, con la finta de que la gente está diciendo esto y no. Cuando algo es de Dios, es de Él y debe de traer paz a tu corazón, a tu alma. Pero muchas veces nosotros nos vamos, repito, que allá hay un profeta, que allá está fulano. Yo recuerdo, no sé a quién se lo dije hace un tiempo atrás. Estábamos en Albania. Y en Albania había unos muchachos que estaban ahí conviviendo con nosotros. Siempre estaban ahí o estábamos juntos. Y recuerdo que no sé a quién fueron a dejar de los muchachos o de las muchachas, ¿verdad? Y cuando lo fueron a dejar, regresaron uno de ellos y me dijeron, pastor, allá hay una hermana, dice, un matrimonio que quieren hablar con usted. Yo le dije, ¿de qué o cómo? No entiendo. Sí, es que dicen que tienen una palabra profética para su vida. Para mi vida. Le dije, ¿quién es? O, no sé, dice que como que lo conoce. Bueno, como que me conoce o cómo. No, estas personas pensaron, dirá, ahorita viene este volando, hermano. No es así, no funciona así. No tienes que andar con una profecía y buscando quién. No, Dios cuando te va a hablar, te habla en un sueño, te habla a través de alguien, te habla a través de su palabra. Aquí lo importante no es a través de quien te hable. ¿Tu corazón está sensible para esa palabra? Porque déjame decirte, caballero, que a veces es tu esposa usada por Dios para hablarte o viceversa. A veces es el esposo usado por Dios para hablarte. Pero mi hermano, pero si no le crees nada, pero si no comprende nada, o mejor no que no comprenda, si no acepta nada, ¿tú crees que si viene un ángel del cielo te vas a dar cuenta que es Dios? ¿Se acuerda cuando la enseñanza del rico y Lázaro, dice la Biblia que ya el rico y Lázaro habían muerto? Y en algún momento están en el seno de Abraham, no sabré cómo explicarlo, pero están en un lugar de tormento para unos y otros están en un lugar de tranquilidad. El rico dice a Abraham, padre Abraham, por favor, pide que Lázaro vaya a la tierra o vaya al lugar donde viven mis hermanos, porque ahí tengo 5 hermanos igual de bandidos que yo, para que se arrepientan, para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y sabe qué le dice el padre Abraham según esa enseñanza? Dijo, no, ahí tienen a los profetas. Ahí tienen a los hombres de Dios. Ahí están los lugares. Dice, porque si ellos no se convierten por la palabra de los que predican, no se convertirá por alguien que resucite de los muertos.
Y a veces nosotros decimos, no, yo creo que si bajara fulano y hubiera esto y pasar lo de Pablo, se convirtiera. Pregunta, hermano, ¿tu corazón es sensible o es duro? La palabra, ¿la recibes en tu corazón o no? Porque si no la recibes, repito, es porque el corazón se ha amoldado a cosas incorrectas. Y por eso te cuesta mucho orar, y por eso te cuesta mucho creer, y por eso te cuesta mucho acercarte a Dios. Aunque un hombre que no estuviera en esta tierra y que viniera de no sé dónde te hablara, no lo creerías por un detalle. Nuestro corazón a veces se hace una piedra y puede ser el mismo Dios hablándote a través de alguien y simplemente no creerlo. Porque aunque son milagros extraordinarios o dones extraordinarios, a veces ni siquiera esos dones pueden cambiar nuestra vida. Yo escuché hace unos días a un predicador decir esto, que a veces creemos que la garantía mayor de que alguien se convierta a Cristo es cuando ven un milagro. Escúcheme por favor. A veces decimos, son los milagros los que atraen el corazón de la gente, y es cierto. Yo me imagino, nunca supe más de esa dama que su hijo fue sanado. Y sobre ello, hermano, hubieron muchos más milagros. Personas que les crecieron sus pies, no sus piernas, que los pies de ellos eran más cortitos o más pequeñitos, tenían una deformación, y ver después que su pie tiene el tamaño correcto, que las manos, que sus, no, eran cosas extraordinarias los que pasaban con ese hermano. Pero alguien escuché hace un tiempo atrás que decía esto: no porque alguien reciba un milagro extraordinario, él va a quedar creyendo, no. Ese es un golpe de fe que recibe, pero cuando el corazón no está preparado, una vez más vuelve a decaer. Por eso cuando de repente se resuelve un detalle en la familia, un detalle en el hogar, un detalle con los hijos, decimos, voy a vivir eternamente agradecido con Dios. Pregunta, ¿será que vivió eternamente agradecido con Dios? ¿Será que se quedó con ese agradecimiento para siempre? No es cierto. A la vuelta de un mes, si no buscó a Dios, si no leyó su palabra, si no se comunica con el cielo, si no se somete, si no se humilla ante Dios y si no busca la presencia del Señor, su corazón se vuelve a volver tan duro como el corazón que tenía antes. ¿Por qué? Porque los milagros no son evidencia necesariamente de cambios, son manifestaciones, pero eso no te garantiza que tú vas a cambiar. Sino Dios le diera ese don de milagros a todos. Imagínate, si Dios supiera que a través de un milagro o de una sanidad la gente va a venir a Cristo, ¿tú crees que no los pastores, todos los pastores, estuvieran dotados de los dones de sanidad y de milagros? Y los líderes también. Dios nos dice, vayan y sanen, vayan y hagan esto. Yo lo voy a hacer porque Él sabe con quién lo va a hacer. Amén. Y mientras voy terminando, te recuerdo algo. A pesar de que estos dones son extraordinarios, repito, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, ahí yo quiero pararme un tantito. Uno de los dones de los que habla la Biblia son el don de lenguas. Y si nosotros nos acordamos, la Biblia dice que cuando vino el día de Pentecostés, vayamos a Hechos, no quite el dedo de reloj porque para mí es importante que quede yo un tantito. En el libro de Hechos, en sus primeros capítulos, habla acerca de que cuando el Espíritu Santo vino, el capítulo 2 es, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban también juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo, un ruido, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3, ayúdeme, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Luego dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, que dice, lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Diga conmigo, en su propia lengua. ¿Sabe de qué está hablando acá? De idiomas. Cuando habla de esto en esta porción, está hablando no de lenguas angelicales, sino de lenguajes o de idiomas, vamos a llamarlo así. Pero eso no significa que no existan las lenguas angelicales también. Vea lo que dice
el capítulo, ahí en 1 Corintios capítulos 12, porque habla de diferentes géneros de lenguas. No habla ahí de los idiomas o de los lenguajes. Habla de lenguas angelicales. Capítulo 13 de 1 Corintios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cómo dice el versículo 1? Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas. ¿Qué es una lengua angelical? Es una lengua que tú y yo no conocemos, pero cuando el Espíritu Santo viene, te permite activar ese lenguaje. Escúchame, donde te comunicas con el cielo, con Dios, y nadie te puede entender lo que estás diciendo. No son lenguas que uno va diciendo o trabando la lengua, enredando la lengua para que la gente... No, 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 no. Es un don. Así como el don de milagros, de hacer milagros, de profecía, así como el don de la gracia que viene para hacer algo. De la misma manera, hay gente que está orando y en algún momento puede ser lleno del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas angelicales, lenguas que no conocemos. Capítulo número 14, mire por favor, dice el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones, dice el 14, versículo 1, perdón. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. ¿De qué lengua está hablando acá? Lenguas angelicales. Míreme por favor. No habla acá de los lenguajes, de los idiomas. Si alguien me dice: no, pastor, es que lo que dice en Hechos capítulo 1 o 2, donde dice que el Espíritu Santo y habla de idiomas, es entendido eso, porque dice que toda la gente los oía hablar en sus diferentes idiomas, en sus lenguas maternas. Pero acá no está hablando Pablo de lenguas o lenguajes, como por ejemplo los que tenemos aquí en Chiapas. Aquí dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando la gente empieza a hablar en otra lengua lleno del Señor, ese hombre está recibiendo, está tomando de los ríos del Espíritu Santo de Dios. Pero dice: ojalá que en las iglesias pueda no solamente haber alguien que hable en géneros de lengua, sino que también tenga interpretación. ¿Se da cuenta, hermano, qué tremendo de todo esto? Dice: porque el que habla en lengua, él mismo se edifica. Pero pidamos que haya un intérprete para que la iglesia sea edificada, porque ese hombre está siendo edificado, está bebiendo de Dios, pero los demás no. Por eso Pablo dice en consideración: mejor sería que dieran una palabra profética. Pero no significa que no tenemos que poder hablar en otras lenguas. Ahora, no son lenguas que inventamos. No te sientas triste, es que yo no hablo en lengua. Es un don. No te vas a salvar porque hables en lenguas o no hables. Hay gente, repito, que hasta puede causarle un trauma, decir: no, es que yo tengo que hablar en lenguas, enredar la lengua o hacer algo, porque es que tengo que decir algunas palabras. ¿Para qué? Para que la gente vea qué tan espiritual eres, para que la gente diga: ah, qué bárbaro, qué tremendo. No estoy en contra o no estoy menospreciando, hermano. ¿Cómo menospreciaría yo un don tan poderoso? Pero lo que leímos acá es claro, y dice el capítulo 12, versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12, una vez más: discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Leamos el 11 y con esa terminamos.
Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Le podemos dar un aplauso fuerte a ese Dios que hace como Él quiere. Vamos, 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 déselo, claro que sí. Anhelamos, hermanos, que esos dones extraordinarios estén en la casa del Rey Jesús. Imagínate que alguien se levantara un día hablando en esas lenguas angelicales y que el discernimiento de espíritus dijera: eso es de Dios. Porque en alguna vez, estando en alguna congregación, alguien se levantó hablando en lenguas, diciendo alguna palabra, ¿verdad? Y alguien refutaba esa palabra. Una persona me dijo un día: pastor, se acababan de congregar con nosotros, venían de otra iglesia. En la iglesia donde usted está, hablan en lenguas, hay profecía. Y yo me sentí un poco así chiviado, porque no hay alguien que, digamos, tiene este don o esta habilidad. Y eso a veces te confronta, porque a veces por eso se mide la iglesia. ¿Qué dones hay? Hay profecía, hay palabra para allá, hay palabra para acá. Y me acuerdo que esa persona me dijo: ¿hay palabra de profecía? Y le dije: no, porque no había. ¿Qué le iba a decir? Sí, yo soy el profeta Héctor Gamboa. No. Entonces me dijo algo así como: en la iglesia donde estamos, casi todos profetizan. Y me dijo esto: oiga, hasta se pelean entre profetas. Y le dije: ¿cómo? Sí. De repente se levanta una hermana: dice el Señor que, y se levanta, dice el Señor que eso es mentira lo que está diciendo la hermana. A mí me está, y otro se levanta. No es una broma lo que le estoy diciendo, es de verdad. Yo dije: no, ni lo mande Dios. Prefiero que aquí todos estemos enfocados a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo que dice ahí se cumple, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Claro que sí. Así que no andemos buscando que para allá, que aquí está. Ahora, ¿alguien puede tener ese don? Claro que lo puede tener. ¿Quién sería yo para decirte: usted no? No, usted menos. No. Cuando ese don fluye porque el Espíritu Santo lo hace. ¿Y quién es el ser humano para decir que ya no pase esto? Nadie. Dios es el que hace que las cosas funcionen. Sin embargo, el último texto que he de leerles, no lo busque. Yo nada más le pido a Multimedia que me ayude, por favor. Mateo 7:21. Hace poco tiempo atrás lo leímos en los bosquejos. En Mateo 7:21, esos milagros extraordinarios no son el fundamento de tu vida, o no debería. Porque dice el versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, oiga, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No lo hicimos? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Pastor, usted de repente nos sube, como dijeron primo, nos sube para arriba y luego nos baja para abajo. ¿De qué se trata, pues, pastor? No, se trata de entender la palabra. ¿De qué se trata? De decirte: hermano, es que si tú no hablas en lenguas, tú no puedes ser líder. Si tú no profetizas, olvídate de que de tu grupo, en tu casa, este grupo ya no puedes ser hogar anfitrión. No, si tú no tienes don de milagro, no. Yo te estoy hablando de que si tú buscas a Dios, Dios puede usarte a través de esos dones. Pero que esos dones no sean el fundamento de la vida de alguien. Es como, por ejemplo, hay gente que el fundamento de algunas personas es el ministerio, su novio, ese es su fundamento. Y una vez que terminó con Chonito, se acabó la vida. Se quiere colgar una mata de chayote. Edgar, debiste haber echado la foto, porque me quedé así como que estaba bien para la foto. O no pasa eso: ya no quiero nada ya. ¿Sabes por qué? Porque ese es el fundamento. Y cuando ese es tu fundamento, te lo va a echar abajo el Señor. No porque sea malo, porque Él quiere que ese no sea tu fundamento, porque ese no es un fundamento. Amén. Dile a dile a tu hermanito, dile: no soy profeta, dile, ni tengo palabra de sabiduría, ni discernimiento de espíritus, pero yo creo que esa palabra
Sí fue para vos. No sé, perdóname si me equivoco, ¿verdad? Pero así pasa. El fundamento que tú tienes, si no es Dios, se viene para abajo. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Dios me quiere ver sufrir, porque a pesar de lo que pasamos, no aprendemos la lección. Dios nos hizo pasar por algunas cosas para que aprendiéramos a depender de Él. Pero no querés aprender a depender de Él, querés aprender a tu manera. Y ese es el error más grande. Si ese es nuestro fundamento, hermanito, se va a venir abajo. Solamente, mira, son las 7, 5, son las 8. ¿A cómo estamos hoy? 26, 25. No te olvides, 25 de julio 2024, 8 de la noche. No te di una palabra profética, pero te dije que ese fundamento que tienes se va a venir abajo. Solo te pido un favor. Cuando pase, mándame un mensaje, por favor. Pastor, tenía usted razón. Bien que latino. No, porque no soy tirador de arco. Te estoy diciendo la palabra de Dios. Y Dios les dirá a esa gente: Señor, no siento un nombre. Esos que pensaron que por eso iban a entrar al cielo, pero derechito. ¿Cómo se dice? Derechito, con tu y zapato. Señor, pero profeticé en tu nombre, liberé a los endemoniados en tu nombre. ¿Que no te acuerdas que era de la casa del Rey Jesús? ¿No te acuerdas? Y va a decir: pues yo no te conozco. ¿Y sabes por qué no te conozco? Porque no hiciste mi voluntad. Tenías el don, pero no escuchaste a tu pastor que dijo que las personas no se conocen por sus dones, sino por sus frutos. Y si es por los frutos, es por los frutos. Y si te estás agarrando de un don o de algo para que puedas tener un fundamento y te levantes, te vas a equivocar. Es mejor, hermano, decirle a Dios: Señor, ayúdame. Hace unos días, platicando con una persona, me sorprendió mucho, pero mucho, 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 la convicción que tiene para buscar a Dios. Quiero decirte algo, como pocas veces he escuchado. Hoy en un congreso que estuvimos, que lamenté no poder haber estado todo el congreso, el pastor Tomás Aguilar compartió una palabra poderosa y habló acerca de los que seguimos a Jesús, cómo tenemos que ser. Y él dijo: tengo 70 años, dijo él, de edad. Tengo no sé cuántos años en el ministerio. ¿Y sabe cuántas iglesias he conocido? Dijo él: 2 iglesias. La iglesia bautista donde yo me crié, donde me formé, y la iglesia que estoy pastoreando. Nunca más conocí otras 2 iglesias. ¿Y sabe qué dijo él? Vaya usted con él, por favor, si tiene algún problema con él. Dice: hay gente que ya conoce todas las iglesias de Tuxtla. ¿Y sabe cuál es el detalle por las cuales se van? Que muchos se sienten ofendidos cuando su pastor les dice la verdad. Y yo dijo: le hubiera yo pagado el boleto a toda la casa del Rey Jesús que vinieran a este congreso, diga entre mí. Porque eso es lo que pasa. Como hay opciones, y me dice algo que no me gusta, no llego, me voy para acá, ya no quiero nada. Y allá le bajamos el cuero al pastor. Y queremos ministerio, porque lo que digamos es: yo soy esto, soy baterista, soy salmista, toco esto, hago, lavo traste, lavo ropa, pan, dígame usted qué necesita. Yo pandero, estoy pandero, estoy cuidando el chamaquito. O sea, todo lo puedo hacer al mismo tiempo. Y este hermano decía: error. Porque él hablaba acerca de termina lo que haces, de que hagas las cosas. O sea, una excelente enseñanza, hermano. Pero bueno, te lo dejo en tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pastor, llegamos a una conclusión de los dones. Qué bueno que me preguntas. Los dones son extraordinarios. Pero si aún así tú dijeras: pastor, no creo tener ni uno de estos ingratos, estoy en el campo de batalla, en la guerra, pero no fluyo. Entonces no te preocupes, porque tampoco es que debes tener un don y si no tienes te vas a traumar. No, ¿sabes qué? Haz la voluntad de Dios entonces. Porque ahí dice pues: no todo el que me dice Señor. Se entiende que esos decían Señor y tenían ya un don, porque hacían cosas pues. Entonces Dios dice: no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde encontramos su voluntad? Bueno, en su palabra. Aquí está su voluntad. Aquí está lo que Dios quiere que hagas y que no hagas. Así que, por favor,
no conozcas otras iglesias antes de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiere y anhela ser tu fundamento, en el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte, por favor. Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte. Si anhelas que Él sea tu fundamento, dale un aplauso con todo tu corazón. Alguien puede gritar gloria a Dios y a su nombre. ¿Estos dones son extraordinarios, sí o no? Sinceramente, ¿te gustaría tener alguno? ¿Con cuál te llama la atención? Pastor de sanidad, imagínese. Ya no fuera yo al hospital, cualquier enfermedad, pero ni le oramos a los hijos. Tan enfermos, ya lo llenamos de pastillas. Es una farmacia del ahorro ya. Perdón por el gol. Pero nunca nos detenemos un tantito. Señor, pues yo no tengo el don, pero voy a orar por mi hija. Por lo menos inténtalo. No todo es, y repito, si tiene la bendición, qué bueno. Pero antes de que llegue el doctor, ora. Imagínate antes de que llegue, sana. Pastor, no. Mejor lo llamo, ¿verdad? Milagros, vamos a hacer un milagro y un problema y vamos a orar. Bueno, antes de llamar a quien tengas que llamar, Señor, ¿será que no puedes intervenir en este milagro? Por ahí escuché, no sé si escuché bien, pero dice tu palabra que un día le dijiste al mar, calla, enmudece, y dice, ¿por qué no me echa la mano acá? Tantito. No le grites tan fuerte al mar para que no se enoje, pero que le baje 3 rayitas al asunto. Una palabra profética. Señor, este mi hijo, míralo cómo anda, pero voy a profetizar sobre. Anda que eres profeta, hermano. Yo creo que sí, porque cada que le dijo a mi hijo que va a caer, cae. No sé cómo es que cae. Bueno, tal vez por ahí vas. Pero si así no pasara nada, hay ocasiones donde el Espíritu Santo te dice, por ahí no es. Por ahí no es. ¿Lo has sentido? Por ahí ni le busques. Pero ¿sabe qué hacemos? No oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo. Yo voy a hacer lo que yo quiera, no oigo. Y por eso te va como te va. Porque de repente te dice, mira, lo hubieras hecho así. Y tú dices, si ya lo sabía yo. Pero ¿sabes que no escuchaste la voz del Espíritu? Porque ¿sabes qué pensaste? Que era tu carne. Como nunca lo oímos, pues. Hace unos días mi mamá, hablando con mi hermanita, con mi hermana Gaby, el chiquitillo ese empezaba a decir, Asher empezó a decir, que no muy pesa, que decían esas cosas. Y le dice, mamá, dice Gaby, ¿puedes creer? No me lo dijo a mí, se lo dijo a ella. Mamá, ¿puedes creer que yo entiendo lo que dice ese chiquitito? O sea, le entiendo qué me dice o qué me quiere decir. Y la respuesta es, ¿cómo no lo va a entender si es su mamá? Si pasa tiempo pegado con ella, pues, o con él, ahí está todo el día. Es como de repente vas en la combi, ¿no? Y te lo he puesto como ejemplo, un niñito va, bla, 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 bla. Y la mamá, sí, hijito, ahorita que lleguemos a, te voy a comprar un refresco. Bla, 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 bla. Sí, también con galletas, hijito, no te preocupes. Y tú así como que, la señora está loca. No está loca, pasa tiempo con su hijo. Y tú y yo hay veces que Dios nos habla y ¿sabes qué escuchamos de Dios? Y ¿sabes qué decir? Saber qué quiere el Señor. Amén. Y muchos de los que están acá tienen discernimiento de espíritus, pero no lo quieren activar. ¿Para qué lo activan? Mejor le pregunto al pastor. Mejor le pregunto a la pastora. Repito, no estoy burlándome de nadie. Pero ¿qué pasa si tú mismo le dices a Dios, Señor, háblame? Necesito escuchar tu voz. ¿Tú crees que Dios quedaría mudo? No, Dios habla. Y hasta hoy Dios tiene boca y puede hablarnos a nosotros como hijos de Dios en la iglesia. Nos puede hablar a través de un problema, nos puede hablar en nuestra casa. Hasta cuando soñamos, mi hermano, Él nos habla. ¿Y sabe qué nos dice? No nos dice, ya no sigas, ya quédate ahí tirado. ¿Sabe qué nos dice? Ánimo, levántate tú que duermes. Sigue adelante. Te dice, yo estoy contigo. Yo dice, mira que te mando, que te esfuerzo. Levántate, sé valiente, esfuérzate. Sigue caminando que yo voy a ayudarte y no te voy a dejar hasta que termine de hacer en ti lo que dije que tenía que hacer. Ese es el Dios que tenemos. No ha terminado. No ha terminado Dios. Sigue hablando, es poderoso
Y a Él sea toda la gloria. Dale un aplauso fuerte, por favor.